Don Luis del Pino, un hombre sin complejos. Bienvenido a la Gaceta Librosfera, bienvenido a la Fundación Disenso. Muchas gracias, don José Antonio, gracias por la invitación y sobre todo pues porque es para hablar de mi libro, que siempre a un autor le encanta. Vamos a hablar del libro, porque no es un libro, es un librazo. La dictadura infinita, publicada por la Esfera de los Libros, que lleva por subtítulo La evolución autoritaria de un occidente cobarde y cansado de sí mismo. Cuyo mejor resumen quizá es una frase de este mismo libro que escribe usted, que dice: qué equivocados estábamos los optimistas. Y eso es un golpe, un duro golpe, por lo menos para mí, porque siempre, desde que leo a don Luis y desde que le escucho, que ya son muchos años, ha sido un líder. Usted que ha movilizado la reacción contra los autoritarismos. Vamos a la pregunta, don Luis. ¿Ha escrito este libro porque se ha abandonado el pesimismo o está en modo pesimista porque ha escrito el libro? Pues yo empecé el libro con un ánimo bastante pesimista y he acabado el libro con un ánimo más pesimista aún, porque cuando comenzó el libro fue después de la caída de Kabul, un poco el decir, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a un mundo donde la potencia triunfante en la Guerra Fría contra la Unión Soviética de repente pierde ante una guerra, ante una panda de desarrapados como los talibanes? Es completamente desconcertante. Ese fue el inicio del libro. Tras la caída de Kabul empecé a escribir. Y antes de terminar el libro, pues algunas de las tesis del libro, como que Occidente está en estos momentos indefenso ante los totalitarismos externos, pues se han confirmado con la invasión de Ucrania por parte de Putin, que en realidad Putin es el menor de los problemas, de las amenazas a las que nos enfrentamos. Putin pues es un tigre de papel con un ejército que está demostrando que es absolutamente incapaz de derrotar a un país infinitamente menos poderoso como es Ucrania. Si mañana China invade Taiwán, Occidente va a tener que preguntarse: ¿y ahora qué hacemos cuando no podemos hacer nada? ¿Cómo se le ocurrió escribir este libro? ¿Y qué buscaba? Digo, porque al hilo de lo que acaba de decir, no creo que solamente sea, me lo he leído entero, y además de una sentada, pero no me parece que solamente sea un libro contra la política del apaciguamiento. No solamente es eso. No solo es eso. Vamos a ver, Occidente tiene en estos momentos dos problemas distintos que están entremezclados. De un lado, pues un problema que le lleva a uno a preguntarse si no existe alguna especie de tensión estructural que hace que las sociedades, después de progresar hasta un cierto punto, de repente, ¡pum!, se vienen abajo. De hecho, el libro arranca precisamente comparando lo que es la situación de Estados Unidos y de Occidente hoy en día con una época histórica que guarda unos paralelismos asombrosos con lo que está sucediendo hoy en día, que es la época del colapso de la República Romana. Ojo, no del Imperio Romano, sino de la República Romana. Esos 60 años que van desde la toma de Cartago, donde en ese momento Roma triunfa sobre todo el mundo global que se conocía entonces, hasta lo que es la invasión de Roma por las legiones de Sila, pues esos 6 décadas después. En esa fase hubo una decadencia rapidísima en la cual las instituciones romanas saltaron por los aires, empezaron las querellas intestinas a aflorar por todas partes y la democracia en Roma colapsó y ya dio paso al cesarismo y posteriormente al imperio. Ese, digamos, es el problema estructural que tiene hoy Occidente. Parece que estamos siguiendo esos mismos pasos, pero ese problema se compone, se agrava con otra tensión distinta, que es el cómo Occidente está enfrentándose a lo que está fuera de su órbita de influencia, es decir, a las dictaduras que hay en la periferia y en particular a la China. Y lo que observamos es que Occidente está repitiendo hoy los mismos errores, pero calcados, que cometió en 1930 con el régimen de Hitler, pero con una diferencia, y es que China no es la Alemania de Hitler. China es un país mucho más grande, mucho más potente económicamente y además regido por un partido comunista absolutamente cruel e inmisericorde, pero muy profesional, que es capaz de controlarlo todo y además que tiene la paciencia de esperar a que Occidente
se ponga en sus manos. Y en estos momentos estamos en sus manos, igual que dependemos energéticamente de Putin, dependemos industrialmente de China, y lo hemos visto durante la pandemia. En cuanto China ha dejado de suministrar, por ejemplo, ciertos componentes, las fábricas en Occidente paran, y China lo sabe que nos tiene absolutamente pillados. Va a pensar la gente, los lectores de la Gaceta, que este es un libro difícil, de pensamiento político, profundo, de filosofía, pero es un libro, luego hablaremos de ello, de historias de la historia, entonces tampoco es un libro histórico. Se sabe que un guionista tiene 30 segundos para convencer a un productor para que ruede una historia o que tiene él una historia de película. ¿Qué le dijo usted a la esfera de los libros para que le publicaran este libro? Pues he de reconocer que no tuve demasiado problema en convencerles, porque realmente la esfera de los libros me contactó para pedirme que escribiera un libro, que eligiera yo el tema. Y entonces, bueno, pues elegí el tema de un libro que llevaba ya 10 años dándole vueltas y que quería escribir, porque siempre me ha apasionado el tema de las comparativas históricas. Y de hecho lo que sucedió es que Imelda Navajo, la directora de La Esfera, pues se quedó un poco sorprendida por la temática del libro. Esperaba un libro de actualidad política y se encontró con un libro que toca la actualidad, pero tratando de ponerla en el contexto de cosas que han sucedido en el pasado. Simplemente para responder a la pregunta de ¿por qué las cosas van tan mal en Occidente últimamente? Bueno, pues para responder a esa pregunta es útil mirar atrás y ver qué pasó en otras épocas similares, ¿no? Hay dos referentes en el libro que se entremezclan, yo creo que a lo largo de la mayoría de las páginas están presentes. Oswald Spengler es uno de ellos, desde luego, que es el que mejor señaló en su momento la decadencia de Occidente y que tanta influencia además ha tenido en nuestra generación. Y el historiador también Arnold Toynbee, de quien aprendimos, yo creo que lo acaba de decir, la teoría cíclica del desarrollo de las civilizaciones, es decir, la historia circular, todos estamos volviendo a lo mismo de antes. Las bases del pesimismo ya estaban allí, es decir, no hemos inventado nada. Los españoles, sin embargo, hemos sido siempre pesimistas con nuestra nación, pero optimistas con Occidente, que es una cosa curiosa. ¿Cuándo hizo exactamente clic su mente y vio perdido Occidente? ¿Cuándo hizo clic? Su mente. O sea, ¿en qué momento tuvo de Pablo en el camino de Tarso y dijo, esto está perdido? ¿Cuál fue el momento? Pues fue exactamente cuando vi que silenciaban a Donald Trump en las redes sociales. En ese momento comprendí que ya el poder había escapado a las instituciones democráticas, el poder estaba ya en manos de una superestructura situada por encima y al margen de los poderes democráticos, hasta el punto de que el presidente electo y legítimo de la mayor nación del planeta, de la principal potencia mundial, pudiera ser silenciado en redes sociales. Ese detalle demuestra hasta qué punto en Estados Unidos la democracia no es que vaya a quebrar, es que ya ha quebrado. En Estados Unidos y en general en todo Occidente, pero allí nos llevan adelanto, en estos momentos la sociedad está dividida pues prácticamente al 50% entre dos segmentos ideológicos. Pero ya la contienda no es democrática. Hay una mitad de esa sociedad, que es pues la mitad progre, la mitad woke, que considera, y está convencida de ello, que la otra mitad no tiene legitimidad para gobernar. Es decir, no es que estuvieran tristes porque Donald Trump hubiera ganado, es que estaban absolutamente rabiosos porque consideraban que no tenía derecho a gobernar porque era escoria moral. Ese pensamiento, es decir, el negar que exista dentro de un sistema democrático la posible confrontación de alternativas en igualdad de condiciones, significa la quiebra del sistema democrático. En el momento en que tú renuncias a usar las urnas como método pacífico de dirimir los conflictos, lo único que queda es la apelación a la fuerza en todas sus formas, recurriendo a censuras, enviando a bandas de la porra que atemoricen al contrario. Exactamente lo que pasó en la República de Roma a partir del año 146 a.C. Usted da por perdida la democracia en Occidente por la pulsión autoritaria de las élites, también por otros muchos motivos, pero sin embargo hay movimientos de reacción en toda Europa. Y la pregunta que le hago es, ¿a ese pesimismo merece la pena luchar? Yo es que creo que merece la pena luchar
incluso cuando están las cosas perdidas. Es más, cuando la batalla está perdida es cuando más merece la pena luchar, porque la lucha contra aquello que consideras malo o injusto es simplemente una obligación moral. Además, en España entendemos, yo creo, muy bien ese concepto, porque somos uno de los países que tiene dentro de su historia de gestas gloriosas pues un mayor listado de gestas de resistencia heroica y contra todo pronóstico y contra toda esperanza. Inútiles. En ocasiones inútiles, pero tampoco son inútiles. Sagunto, Numancia, el Alcázar de Toledo, los últimos de Filipinas, Guzmán el Bueno. Es decir, abundan muchísimo en nuestra historia eso de 4 españoles piraos que son capaces de resistir, pues como pasó en el fuerte de Valer en Filipinas, durante meses y meses, incluso después de acabada la guerra, negándose a rendirse. Yo creo que hay algo enormemente hermoso en esa actitud y, por tanto, mi pesimismo con respecto a Occidente no excluye las ganas de pelear porque las cosas al final no salgan así. Es más, oiga, es que no tienen por qué salir así. El que uno vea que las cosas están yendo mal no quiere decir que no puedan solventarse esos problemas, y para ello habrá que ponerse, incluso aunque sepamos que la probabilidad de revertir la situación sea muy baja. No, tenía la esperanza de que me fuera a contestar eso, pero solamente era una esperanza, podría haber sido otra cosa. Decimos, en este libro no es un libro de historias, es un libro de historias de la historia, además que parecen desconectadas unas de otras. A veces, si alguien abre el libro así, lo abre y va leyendo a salto de mata, puede ir pensando que están desconectadas, pero todas forman un manifiesto formidable contra todo lo que está mal en el mundo. Y cada uno de sus capítulos comienza con una muerte accidental. ¿Cuál es su muerte accidental favorita? Y si me la puede contar. Pues de las que se mencionan en el libro, yo diría que la favorita es la que se usa para abrir el libro, que es la del camionero comunista italiano al que matan a tiros los guardias comunistas del muro que separaba a la Alemania comunista de la Alemania democrática, porque es una muerte completamente absurda, la de alguien que iba a Alemania Oriental a cargar carne para llevarla a Italia, precisamente como forma de ayudar a la economía de Alemania Oriental, y a quien los guardias de Alemania Oriental abaten a tiros pensando que se quiere escapar de Alemania Oriental, ¿no? Es una muerte tan estúpida que bueno, puede enseñar muchas lecciones. Por ejemplo, una lección importante que es que en los totalitarismos, en el fondo, da igual que seas partidario del régimen totalitario. Al final tú mismo también eres una víctima potencial, porque una vez que se pone en marcha la burocracia de la represión ya es absolutamente imparable. Y en el rodillo de la represión pueden terminar enganchados incluso aquellos que más fervientes partidarios son del régimen y que no entienden cómo es posible que a ellos les pueda pasar lo que solo debería pasarle a los opositores malditos esos que se oponen a nuestro brillante régimen, ¿no? Es curioso que todas las muertes accidentales en los regímenes totalitarios al final los solventan con subvenciones. Llamemos accidentes o atentados, da igual, al final es subvenciones. Es una forma de intentar tapar bocas a la mujer comunista, de este camionero comunista matado por los guardias comunistas del muro en Alemania. Pues le dijeron que le iban a dar una subvención, pero nunca llegó, ¿eh? Al de la mujer del violonchelista sí se la dieron. Sí, no Goebbels le dio al violonchelista asesinado por error, a la mujer le dio una pensión. Eso sí, le prohibió abrir el féretro para no ver las torturas a las que habían sometido al marido. Uno de los capítulos, quizá el más didáctico, y todos lo son, pero para entender la deriva final en la que estamos ahora mismo, es el de errores de nuestros padres. ¿Cuál es el peor error que han cometido nuestros padres? Pues si miramos el mundo actual y lo comparamos con lo que sucedió en la década de 1930, también hay paralelismos
igual de asombrosos que con la fase final de la República Romana y muchísimo más inquietantes, porque lo que pasó en 1930 fue que las potencias occidentales permitieron que el nazismo avanzara, creciera, se consolidara, y eso nos costó 45 millones de muertos en una Segunda Guerra Mundial. Ahora mismo Occidente está también permitiendo que pase lo mismo, pero con China, y eso va a hacer que antes o después pues pasen una de dos cosas: o que Occidente pase a depender de China y China se convierta en el amo del mundo, o bien que termine estallando el conflicto, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, y que eso nos cueste muchísimos millones de muertos. Si hubiera que concretar en una cosa específica ese error que se cometió en 1930 y que se está volviendo a cometer ahora, es el error de anteponer la paz mundial a todo. Es decir, considerar que mantener la paz mundial es el objetivo prioritario. Si ese es el objetivo prioritario, y así lo expongo en el libro, entonces automáticamente todo lo demás, incluyendo los derechos humanos, pasan a ser secundarios. En la década de 1930, para mantener la paz mundial, las potencias occidentales consintieron, porque lo sabían, que Hitler comenzara su genocidio contra los judíos. No movió un dedo Occidente para ayudar a los judíos. Sabían que Hitler estaba cometiendo un genocidio y a pesar de todo le consintieron como un asunto interno ese genocidio. ¿Por qué? Porque la paz mundial era el objetivo principal, con lo cual, que los judíos los masacraban en Alemania, bueno, mientras que no moleste, mientras que no nos mande refugiados y esas cosas, es problema interno alemán. Bueno, pues hoy en día está sucediendo exactamente lo mismo en China. China está cometiendo un genocidio denunciado ya por todas las organizaciones de derechos humanos en la región de Xinjiang, de mayoría musulmana. Más de 1 millón de personas han sido encerradas en campos de reeducación, están siendo torturadas, están siendo sometidas a programas de lavado de cerebro. Y nadie hace nada. ¿Por qué? Pues porque tenemos que coexistir con China, hay que hacer negocio con China, hay que llevarse bien con China. Es decir, de nuevo estamos anteponiendo la paz mundial, la economía mundial, la estabilidad mundial, incluso a los derechos humanos. Y además, con el agravante de que en Occidente tenemos una quinta columna que está trabajando activamente al servicio de China, y estamos en estos momentos empobreciendo conscientemente a Occidente para que China crezca, y al final eso va a redundar en que China nos tiene absolutamente pillados. Cuando le he preguntado cuál era el peor error de todos, en su opinión, quiero que quede claro, bueno, que tenía una pregunta añadida que era, es decir, quizá China, no lo he hecho, digo, no quiero orientarle en la respuesta, pero vamos, está clarísimo que estamos en ese mismo análisis. Dentro de las lecturas que se recomiendan al final del libro, hay una que merece muchísimo la pena para todos aquellos que les interese todo eso de cómo va el asunto con China. Hay un libro escrito por Martin Jacques, que Martin Jacques es fue miembro del Partido Comunista de la Gran Bretaña, es un marxista convencido, es pro-chino abiertamente, fue el editor de la revista Marxism Today, el marxismo hoy en día, tal. Bueno, tiene escrito un libro excelente, lo recomiendo, que se llama When China Rules the World, cuando China domine el mundo, donde básicamente su tesis es que China va a terminar dominando el mundo. Y además, él está encantado con esa tesis y él explica por qué China va a terminar dominando el mundo y además las ventajas que eso va a tener y cómo va a ser el mundo una vez que China lo domine. Bueno, ese libro es un imprescindible y es un imprescindible precisamente porque está escrito por alguien que es abiertamente pro-chino. En estos momentos China ha infiltrado todo Occidente en todos los órdenes, en el mundo académico, en el mundo económico, en el mundo político. En estos momentos, hoy en día, China tiene establecido un bloqueo a Lituania, porque Lituania cometió el error, entre comillas, de permitir a Taiwán abrir una legación diplomática con el nombre de Taiwán en territorio lituano. Bueno, China ha decretado un bloqueo de Lituania, un bloqueo económico que implica que no se importan a China productos lituanos
ni se exportan a Lituania productos chinos. Pero no solo eso, ningún producto europeo que incluya componentes de Lituania es admitido en China. Bueno, pues China está sometiendo a Lituania y a la Unión Europea a un bloqueo económico y la Unión Europea no hace nada. Ha presentado una queja ante la Organización Mundial de Comercio, pero está callada. Es terrible la dependencia a la que hemos llegado en estos momentos de un régimen chino que sigue dirigido por un partido comunista que es centenario y que sabe muy bien lo que hace. En China no existe el Estado. Tú vas a la oficina de no sé qué ministerio, quien te recibe es un funcionario del partido, no un funcionario del Estado chino. Bueno, pues eso en Occidente hay quien quiere que se olvide y quien quiere que no miremos que mientras nosotros nos empobrecemos, China crece, mientras a nosotros se nos cuenta la milonga del cambio climático, ojo, tenéis que emitir menos. Por cada megavatio contaminante que Occidente deja de emitir, China empieza a emitir 2. Es decir, que todo ese empobrecimiento de Occidente con la excusa ecologista, para lo único que está sirviendo es para empobrecer a Occidente y para que China crezca. No se está combatiendo ningún cambio climático, puesto que lo que nosotros ahorramos en emisiones, China lo compensa con creces aumentando las suyas. Y además lo dice abiertamente, que no tienen la menor intención de sacrificar el crecimiento en aras de un supuesto beneficio del planeta. Hablando de China, don Luis, la pandemia de virus chino, de coronavirus, ha demostrado, como dejó escrito también Curtis Yarvin, que todas las estructuras del estado del bienestar han fracasado a la hora de defenderse de una cosa tan minúscula, o que una pandemia que parecía que iba a ser mucho más, pero que luego se ha quedado en algo bastante menos. Pero, inciso, le quiero dar las gracias a don Luis del Pino por su lucha casi en solitario durante los primeros meses de pandemia, de confinamiento, porque la verdad es que mientras muchos aplaudíamos y cantábamos en los balcones, usted sacaba una cacerola. A esa cacerola nos fuimos sumando poquito a poco, miles, decenas de miles, cientos de miles y millones, pero con usted comenzó todo, y eso quiero que quede claro. Es que me parece que esa lucha era fundamental, es decir, yo soy alguien consciente de que cuando hay un peligro, por ejemplo una pandemia, pues oiga, hay que tomar medidas restrictivas, claro que sí, y yo he apoyado la toma de medidas restrictivas, pero lo que es inadmisible es que se haga de manera ilegal y violentando tus derechos, imponiendo un estado de alarma que, como luego hemos visto, era anticonstitucional. No podemos tolerar eso. Lo más terrible es que durante la pandemia hemos aprendido a normalizar vulneraciones de derechos. Ojo, no restricciones, porque las restricciones, si se imponen de acuerdo con los procedimientos legales, no hay nada malo en ellas necesariamente, pero cuando se violentan los procedimientos legales con la excusa de las restricciones, pues entonces ya sí que empezamos a tener un problema. Y la pandemia no es el único tema con el cual se hace eso, también con el asunto climático, la supuesta emergencia climática, también se la usa como excusa para lo que en el fondo no es sino un proyecto de ir acabando con la democracia y sustituyéndola por un autoritarismo donde ciertas cosas queden al margen del debate democrático, como denuncio en el libro. Pues todos los que fracasaron con aquella pandemia, los que están fracasando también con el cambio climático, los que están fracasando realmente con todas esas alarmas, son los que nos proponen un gran reinicio. ¿Puede ser esa una solución? Yo no la veo. Pero no bueno, sé. En realidad quienes nos proponen un gran reinicio, por ejemplo, los dirigentes del foro de Davos proponen ese tipo de idea, realmente lo que han hecho ha sido aprovechar la pandemia para tratar de impulsar con mayor fuerza aún pues una serie de dinámicas que ya estaban en marcha, que son esa sustitución de los estados-nación democráticos por otras estructuras situadas por encima, donde la gente, entre comillas, importante, políticos, grandes directores de medios, financieros, grandes empresarios, se reúnen cada poco, toman decisiones sobre hacia dónde tiene que ir el mundo, y luego esas decisiones que se han tomado de forma no democrática van hacia abajo y se imponen en los parlamentos nacionales, y dices, un momento, ¿en qué momento
nos hemos cargado la estructura representativa democrática para sustituirla por el dominio de unas élites pues muy pequeñitas pero muy poderosas, que son quienes deciden si podemos comer carne o no, o si tenemos que empezar a comer insectos. Oiga, perdone, pero a mí me gustaría que todo eso se debatiera en mi Parlamento, porque es donde único tengo control, ¿no? Que nadie piense que estamos hablando, que esto es una conversación, esto es una entrevista, tal. Es que todo lo que está contando Luis del Pino está en el libro, ¿eh? O sea, todo lo que está contando, capítulo a capítulo, está píldora a píldora, incluso el foro Davos, por supuesto. Y digo, lo voy a explicar. Y no piensen que va a ser es algo sesudísimo que se mete en el... No, te explica lo que es el foro Davos y la influencia que tiene después. Digo, para que quede claro que esto no es una conversación, esto todo gira en torno a la dictadura infinita, hacia el libro. Pues una pregunta más, don Luis, y podría hacerle 500 más, de verdad. Iberoamérica, que es nuestra principal preocupación. La Fundación Disenso, la Gaceta de Biosfera están en esa batalla contra el socialismo del siglo XXI, a través de Foro Madrid, de la Carta de Madrid, y como dijo antes, nosotros la vamos a luchar hasta el último hombre, ¿vale? Pero ¿de dónde sacamos otro Reagan? Reagan que está presente en este libro. La figura de Ronald Reagan es curiosísima, es uno de los mejores presidentes americanos que ha habido en la historia, no solo porque derrotó a la Unión Soviética, sino sobre todo por cómo lo hizo. Ronald Reagan es el presidente americano bajo el cual hay un cambio de política radical con respecto a Iberoamérica, y es que si hasta ese momento desde Estados Unidos se había estado apoyando a dictaduras, llamemos de derechas o pro-occidentales, sí, para oponerse al comunismo de Cuba o de Nicaragua, a partir de que llega Reagan al poder se produce un cambio radical, empiezan a desaparecer esas dictaduras sustituidas por regímenes democráticos, y cuando Reagan deja la presidencia 8 años después, en 1988, resulta que toda Iberoamérica había hecho la transición de dictaduras pro-occidentales a democracias, salvo Chile, que lo haría al año siguiente. Es decir, Reagan se dio cuenta de algo importante. Si queremos derrotar al totalitarismo soviético, no podemos dedicarnos a apoyar dictaduras como medio de contención. No, tenemos que demostrar que somos moralmente superiores. Y logró que toda Iberoamérica se democratizara. Bueno, aquello que fue un movimiento enormemente ilusionante y yo creo que muy esperanzador para Iberoamérica, se ha venido abajo después, y en estos momentos miras a Iberoamérica y te das cuenta de que ya no es el comunismo soviético el que está tomando el control de aquello, es una especie de populismo infecto, pretendidamente bolivariano, y que en estos momentos guarda enorme relación con las estrategias de expansión internacional de China. China está haciendo una labor a través de lo que llaman la nueva ruta de la seda, que son toda una serie de acuerdos de cooperación económico-política con países. China está haciendo una labor de penetración en todos los países musulmanes, en África y en Iberoamérica, brutal, silenciosa, pero brutal. Y en estos momentos, aquella Iberoamérica democrática que encaraba los años 90 con la esperanza de convertirse, pues, en la Europa de Iberoamérica, en estos momentos está encerrada cada vez más, presa de regímenes pues que uno pensaba que habían quedado desterrados de la historia. Las teorías más delirantes del campo político, del campo social, tienen en Iberoamérica en estos momentos su casa, y estamos asistiendo a la consolidación de regímenes de carácter netamente asesino y torturador, como por ejemplo el régimen venezolano, sin que a nadie le importe, sin que Europa mueva un dedo. Al revés, cada vez que la oposición venezolana ha intentado derribar a ese régimen infecto, desde Europa se ha salido a ayudar al régimen infecto a ganar tiempo para tratar de desarticular a la oposición. En esas estamos, es decir, la democracia triunfante de los años 80, de finales de los años 80, en estos momentos es una democracia en retroceso en todo el mundo. Occidente ha tirado la toalla. Occidente ya no quiere exportar democracia, al contrario, Occidente está evolucionando cada vez más, también él, hacia el autoritarismo, siguiendo el modelo chino.
a finales de los 80 y principios de los 90, las inversiones en China, en Iberoamérica, eran cero, absolutamente cero. Desde en 2002 eran del 2%, ahora mismo estamos cerca del 30%. Y estamos viendo la deriva de todos esos países que van de nuevo hacia dictaduras totalitarias de corte socialista, es decir, muy próximas a lo que sería China. Así va la historia. No es pesimismo, hay que lucharlo. Batallemos. Pues enhorabuena por el libro, don Luis. Muchísimas gracias, don La José dictadura Antonio. infinita, publicado por la Esfera de los Libros. Yo me atrevo a recomendárselo a todos los lectores de la Gaceta, pero también me atrevo a recomendárselo a toda esa horda de jóvenes reaccionarios que tenemos por todos lados, que les hace falta formación. Yo creo que esto es un libro esencial para todos ellos. Es decir, se lo compran los padres, aprenden los errores que hemos cometido y que lo lean los jóvenes, sobre todo en mi opinión, para que empiecen a pensar en todas las soluciones que hay que aportar a este mundo, o en cómo damos la batalla, y que hagan algo mejor de lo que hemos hecho los que ya estamos de retirada. Pues muchísimas gracias por la entrevista y muchas gracias por la labor que realizáis en España y en toda Iberoamérica, que creo que es enormemente necesaria. Compartimos una cosa, don Luis, que no tenemos complejos. Exactamente. Pues sin complejos, todos los fines de semana en radio, bueno, ya saben, todas... Y además, y en podcast, sobre todo. Es decir, si no lo pueden en el fin de semana, o escúchenlo en podcast. Cuando vayan a dormirse en la cama, es un programa que hace pensar. Y eso está muy bien. Además, unos tertulianos, por cierto, algunos también, alguno colaborador de esta casa, que merecen mucho la pena. Don Luis, un privilegio tenerla aquí. Ya sabe que esta es su casa, la Fundación Disenso y la Gaceta de Iberosfera, cuando quiera. Muchas gracias.